La verdad más preciosa de la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios está llena de verdades, de promesas, pero hay una verdad en la cual se centran todas las demás verdades. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa que se le hizo a nuestros primeros padres fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde que entró el pecado al mundo, el pecado en el mundo, sabemos que ha habido una constante lucha entre los poderes de las tinieblas y el poder de Dios. Pero también, a pesar de que nuestros primeros padres pecaron, se les dio una garantía, y era la garantía de un Salvador. Quiero recalcar esta cita que me llamó mucho la atención, y es por qué el hombre será condenado. Dice la sierva del Eterno en Testimonios para los Ministros, página 437. Dios no condenará a nadie en el juicio porque honradamente haya creído una mentira o concienzudamente haya albergado el error, sino porque descuidó las oportunidades de familiarizarse con la verdad. El incrédulo será condenado no porque fue incrédulo, sino porque no aprovechó los medios que Dios puso a su alcance para que pudiese llegar a ser cristiano. Vemos aquí que el Padre Celestial nos ha entregado ¿qué? La verdad, por medio de su palabra. Y a la final dice que no es porque nosotros hayamos creído concienzudamente una mentira, sino porque hemos descuidado las oportunidades que tenemos para poder familiarizarnos con la verdad. Por eso es importante un estudio diligente de la palabra del Señor e individualmente, porque realmente la palabra de Dios se arraiga en nuestro ser cuando nosotros personalmente indagamos si lo que hemos escuchado es verdad. A la final dice que también el incrédulo no será condenado porque fue incrédulo, sino porque no aprovechó ¿qué? Los medios que Dios puso a su alcance para que pudiese llegar a ser cristiano. Ahora sí, vamos a entrar en el tema en cuestión. ¿Qué efecto hace la verdad en quien la recibe? Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá la palabra de Dios nos dice que la verdad, ¿qué es lo que hace? Santificarnos. De cierta manera, hoy en día hay muchas religiones, muchos que profesan seguir a Dios, pero desafortunadamente todas estas cosas que muchas de las religiones profesan no hacen un efecto ¿de qué? De santificación. ¿Y por qué es? Porque no han recibido la palabra de Dios en verdad, porque cada hombre le da a las escrituras su propia interpretación y no reciben el testimonio de Jesús, porque sabemos que el testimonio de Jesús es el que nos guía a toda verdad, ¿cierto? Dice la sierva del Eterno en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 225, párrafo 4. La naturaleza de Cristo es implantada en nosotros. Y en esto, hermanos, consiste una de las mayores verdades o de las más preciosas verdades que están reveladas en la palabra de Dios. Dice la sierva del Eterno: la verdad, la preciosa verdad es santificante en su influencia. La santificación del alma por la operación del Espíritu Santo es la implantación de la vida de Cristo en la humanidad. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelada en el carácter y la gracia de Cristo traducida en un ejercicio activo de buenas obras. Estos días hemos estado hablando de lo que es la fe, ¿cierto? Pero de que la fe no es pasiva, sino activa. De que la verdadera santificación no es solamente decir yo creo, sino que verdaderamente se refleja ¿en qué? En buenas obras, en esas mismas obras que reflejó el Salvador cuando vino a esta tierra. Sigue diciendo la sierva del Eterno: así el carácter se transforma más y más perfectamente a la imagen de Cristo, en justicia y santidad de verdad. Hay amplios requisitos en la verdad divina, los cuales consisten en una línea tras otras de buenas obras. Dice la sierva del Eterno, me llama la atención esta parte: las verdades del Evangelio no están inconexas, o sea, no están desconectadas,
Por eso le decía al principio que la palabra de Dios está llena de verdades, pero ahorita vamos a mirar cuál es el centro de todas esas verdades, o sea, en quién se centra toda esa verdad. Dice, unidas forman una cadena de gemas celestiales como se observan en la obra personal de Cristo. Como hebras de oro corren por la totalidad de la obra y la experiencia cristiana. Y fíjense lo que dice la sierva acá. Cristo es el sistema completo de la verdad. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. En Cristo se concentran todas las demás verdades. Por eso es importante, y la sierva lo recalca, que sería muy bueno que nosotros meditásemos diariamente en la vida del Salvador. Y dice que en especial en las últimas horas de su vida, ¿sí? Porque cuando nosotros concentramos nuestra mente, nuestros pensamientos en lo que fue la vida de Cristo, podemos aprender ¿a qué? A conocer al Padre Celestial, que es lo que vamos a mirar ahora. ¿Qué debemos conocer para alcanzar la salvación? Hay muchas verdades necesarias para alcanzar la salvación, pero quiero recalcar 4 que están expuestas en la palabra de Dios, y la primera la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 32 al 34, y me llamaba la atención porque precisamente Juan fue uno de los discípulos que mayormente entendió el amor de Dios. Y fue uno de los que más espació en esta verdad, que fue la relación que hay entre el Padre, el Hijo, y en esa promesa que ellos prometieron, que valga la redundancia, enviar para que nosotros pudiésemos ser salvos, que en este caso es la promesa de un consolador. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Perdón. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo primero que hace la verdad en nosotros es que libertarnos del pecado. Cuando nosotros conocemos esa verdad que es Cristo, dice que lo que hace es libertarnos del pecado. Ahora, si nosotros no conocemos la palabra de Dios en verdad, si conocemos tan solo una parte de ella o conocemos la verdad mezclada con error, esta parte de liberarnos del pecado no se puede cumplir en nosotros. Por eso es tan importante entender que no todos los caminos conducen a Dios. Por eso es tan importante entender de que si una persona nos dice, ay, es que todos estamos adorando al mismo Dios, no importa lo que creamos, es mentira, hermanos, porque es que la verdad nos santifica, pero si nosotros no estamos creyendo en algo que sea realmente una verdad genuina, eso a la final no va a poder realizar la obra de santificación en nosotros. Juan capítulo 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria a Dios. Esta es otra verdad importantísima que desafortunadamente el enemigo ha querido eclipsar para estos últimos tiempos, porque sabe que en esta verdad se concentran todas las demás verdades del Evangelio. Nosotros debemos aprender a conocer quién es el Padre y aprender a conocer quién es el Hijo. Debemos aprender a conocer el carácter de ellos, para que ese carácter se pueda reproducir también ¿en qué? En nuestra vida. En Juan capítulo 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esta es otra preciosísima verdad. Entender que Dios ¿qué? Nos amó a nosotros y dio a ¿quién? A su Hijo unigénito. No entregó a un ángel, no entregó a otro ser igual a nosotros, sino un ser superior a nosotros y semejante a Él, para que nosotros, creyendo en Él, tuviésemos vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 20 nos dice la palabra, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es otra preciosa verdad que debemos entender, y es que el Padre mora en su Hijo y su Hijo mora en nosotros a través de su Espíritu. Conociendo al Padre Celestial. En Lucas capítulo 10, versículo 22, la palabra de Dios nos dice, todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre. Esto lo manifestó Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos lo importante que es conocer al Padre y al Hijo, pero también el Salvador nos dice que para poderlos conocer a ellos debemos acercarnos ¿a qué? Al Padre y a su Hijo, porque de otra manera no vamos a poder tener un conocimiento completo, genuino, de quién es verdaderamente el Padre y el Hijo. Esta fue la razón por la cual el Salvador tuvo que venir en la tierra, porque desafortunadamente el carácter del Padre se había desfigurado. Y eso fue, bueno, una de las razones, porque yo sé que hubieron muchos motivos por el cual el Salvador tuvo que venir a la tierra, pero uno de los principales motivos por el cual Jesús vino aquí en la tierra fue venir a vindicar el carácter de su Padre Celestial, porque había sido desfigurado no solamente aquí en la tierra, sino aún en las cortes celestiales. Ahora, un Dios personal. Dice la sierva del Eterno en Joya de los Testimonios, tomo 3. El gran poder que obra por la naturaleza y sostiene todas las cosas no es como lo representan algunos hombres de ciencia, simplemente un principio que lo compenetra todo, una energía que actúa. Dios es espíritu y sin embargo es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Lo primero que nosotros debemos saber y creer es que verdaderamente Dios, aunque es espíritu, dice que es un ser personal y que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hoy en día hay muchos conceptos de quién es Dios. Unos dicen que es un poder, una energía, otros dicen que es un espíritu andante, pero la realidad es que si bien es cierto que Dios es espíritu, también es cierto que Él es un ser personal, un ser que siente así como nosotros sentimos, un ser que ama, un ser que actúa así como nosotros lo hacemos. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. Recordemos que todas las verdades que Cristo ha revelado en su palabra han sido para que nosotros las conozcamos. En los cielos y en la tierra, en las anchurosas aguas del océano, vemos la obra de Dios y sabemos que ese también es el segundo libro de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de que por medio de la naturaleza podemos ver a un ser creador, esto es una revelación imperfecta de lo que es verdaderamente el carácter de Dios. Por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo para que Él mostrara en toda su plenitud lo que era el carácter del Padre Celestial. Dice, todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor, pero ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se revela en Cristo. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara en la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta dónde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Gloria a Dios, hermanos. Aquí vemos algo del propósito de Dios al enviar a su Hijo aquí en la tierra. Decía que a pesar de que toda la naturaleza revelaba algo de su sabiduría, su poder y su amor, esto era imperfecto y Él necesitaba que hubiese alguien que revelase en su vida, en su manera de obrar, el carácter del Dios invisible. Ahora, conociendo al Hijo, un Salvador personal, Jesús como Hijo de Dios. Dice la sierva del Eterno, ahí mismo en Joya de los Testimonios, tomo 3, como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal ascendió al cielo y como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra en nuestro favor como uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13. Acá es importante, hermanos, entender de que el Salvador vino a salvar al mundo, como lo leíamos ahorita en Juan 3:16. Pero nosotros debemos aprender a verlo a Él como ¿qué? Como un Salvador personal. Porque si nosotros tenemos una imagen de que es el Salvador del mundo, a veces lo limitamos y pensamos de que sí, Él es el Salvador del mundo, pero nos olvidamos que Él está haciendo una obra individual con cada uno de nosotros. Y es importante entender eso, tener una relación viva y vital con Él.
Porque si nosotros lo vemos por allá lejos, como que sí está orando en todo el mundo, pero no está orando en mí, entonces esta verdad no va a tener un efecto en nuestras vidas. Sigue diciendo, Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Amén, hermanos, amén. Recordemos que el Padre Celestial es fuego consumidor, y si nosotros nos presentamos así tal cual estamos, sin la sangre expiatoria de Cristo y sin la santificación que Él desea hacer por medio de su Espíritu, no vamos a poder estar delante de la presencia del Padre, porque automáticamente su presencia nos va a consumir. Dice la sierva del Eterno, ningún hombre vio jamás a Dios excepto en la medida en que se reveló por Cristo. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice la Escritura respecto a esta relación que hay entre el Padre y el Hijo? El testimonio de la Escritura dice, las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Aquí la sierva nos recalca de que a pesar de que hay una relación muy estrecha entre el Padre y el Hijo, dice que en su personalidad cada uno tiene su propia individualidad. Para afirmar esto, bueno, la sierva del Eterno cita Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 5, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero ella lo hace basado en esta cita bíblica. Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecha igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Mira que esta verdad que el enemigo ha querido eclipsar para nuestros tiempos, o realmente si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, siempre el enemigo ha querido contraponer esta verdad, siempre ha querido eclipsarla porque realmente a él le choca esta preciosa verdad. Le choca reconocer de que Cristo es el Hijo de Dios, igual al Padre, de que Él está delante de la presencia del Padre, de que es el único que puede entrar ante los concilios del Padre, porque sabemos que de ahí se desató el pecado en Satanás, ¿sí? Cuando él sintió envidia por el Hijo de Dios. Y si nosotros nos ponemos a mirar la historia, siempre el enemigo ha querido eclipsar esta verdad, ¿sí? Ahora, nosotros como profesos hijos de Dios, como aquellos que han de levantar estas verdades antiguas, debemos hoy en día exaltar esta preciosa verdad de que el Padre Celestial tiene un hijo que no es hijo por creación como lo son los ángeles, ni un hijo por adopción como lo somos nosotros, sino un hijo engendrado que ha salido de su seno. La sierva del Eterno citó Juan capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice la sierva del Eterno, aquí se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo, y se demuestra la unidad que existe entre ellos. Esta unidad se expresa también, y mirad lo hermoso, hermanos, de que a pesar de que ellos tienen una unidad muy estrecha, Dios desea también hacernos a nosotros partícipes de eso. Y a mí esto me impresiona mucho, hermano. Saber de que a pesar de que Dios está allá arriba en los cielos, está tan cerca de nosotros que quiere venir a morar en nuestros corazones y que nosotros también participemos de esa unidad que Él tiene con su Hijo. Dice, esta unidad se expresa también en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Dice, esta cita sí la voy a leer en Juan capítulo 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Dice la sierva del Eterno, admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Mire, tremendo, hermanos. Aquí hay una verdad preciosísima, ¿sí? A pesar de que Dios desea que seamos todos una sola cosa,
dice que eso no destruye la personalidad de ninguno de los individuos. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Hermosa revelación como la sierva del Eterno quiere mostrarnos esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. El propósito de Dios se cumple. Ahora vamos a ver cuál era el propósito de Dios al crear al hombre. Dice la sierva del Eterno, en el deseado de toda la gente, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. La palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, en la historia vemos de que en ciertas ocasiones el Padre Celestial mandó a su pueblo a que hiciera primeramente el tabernáculo de reunión y después el templo de Salomón. Después de que fue destruido el templo de Salomón, volvió a hacer otro templo, ¿cierto? Pero el propósito de Dios no era de que sus hijos se encerraran en esas 4 paredes solamente para que ellos adoraran a Dios, sino que Dios deseaba mostrarnos una verdad, y era que Él deseaba morar en la humanidad. Él deseaba de que nosotros fuésemos un templo para Él. Y esta era la razón por la cual Él deseaba que se le edificase casa, para que Él morara en medio de su pueblo, pero con el fin de mostrarles que Él deseaba poseernos a nosotros, para que la gloria suya se mostrara en nuestros cuerpos. Por eso la palabra de Dios nos dice que hemos de cuidar nuestro cuerpo como templo de su Santo Espíritu, porque Él es el que viene a morar en nosotros. Ahora, la transformación del ser humano. Bueno, también recalcando en la cita anterior, dice acá que este propósito no se pudo cumplir en la humanidad inicialmente por causa del pecado de nuestros primeros padres y aún por el incremento del pecado. Pero a la final dice que esto se cumplió ¿en qué? En la encarnación del Hijo de Dios. Pero Dios desea que esta misma experiencia que tuvo el Hijo, su Hijo aquí en la tierra, sea la experiencia que nosotros tengamos, ¿cierto? Ahora, la transformación del ser humano. Dice en Hechos de los Apóstoles, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Han renunciado al egoísmo, el profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado las semejanzas de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, hermanos, gloria a Dios. Mira que hay veces que uno tiende a decir, bueno, anteriormente se veían tantos milagros, cuando estuvo el pueblo de Israel se veía la gloria de Dios, se manifestaba más que en la Shekinah, que al pueblo de Israel, pues ellos vieron la gloria de Dios en la nube y en la columna de fuego. Y dice, bueno, y cuando el Salvador vino, hizo muchos milagros, y decimos, bueno, y para nuestro tiempo, ¿por qué no se ven los mismos milagros? Pero acá dice la sierva del Eterno que el milagro de los milagros es la transformación que hace el Padre Celestial y su amado Hijo en el ser humano. Esta es la mayor evidencia de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios verdaderamente quiere venir a morar en la humanidad. Cuando vemos que aún en nuestras propias vidas, cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar, porque Dios nos sacó primeramente del mundo, nos sacó del mundo en el que nosotros estábamos, dejamos de ser libertinos para llegar a ser puros. Y aún Él está haciendo esa obra de transformación, porque sabemos que no es solamente dejar los malos hábitos, sino aún desarraigar de nuestros corazones, dice, el egoísmo, que este pecado es el que encabeza todos los demás pecados. El egoísmo, hermanos, porque nosotros pecamos porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros mismos.
pero Dios aún esto es capaz de desarraigarlo. Por eso no debemos desanimarnos, hermanos, porque el que prometió que acabaría esta obra, lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es la nota tónica de las Escrituras? Todas estas cosas tendrían, por decir así, muy poco valor si no hubiese una verdad preciosa que también nos declara las Escrituras, y es la segunda venida del Salvador. Porque Él no solamente ha prometido que nos va a santificar, sino también que Él volverá para recoger a su pueblo. Que todos aquellos que hayan querido pasar por el crisol, que todos aquellos que estén dispuestos a ser purificados por Él, van a tener la preciosa seguridad de que cuando Cristo venga, será recogido para venir a morar con Él. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, les es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría, con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Miremos que esta promesa que aún nosotros hoy día estamos esperando y que predicamos que pronto se ha de cumplir, dice que era la promesa que aún nuestros antepasados, nuestros primeros padres esperaban. Sin embargo, nosotros somos privilegiados porque ellos la esperaban y aún faltaba tanto tiempo, hermanos, y nosotros que estamos aún en los mismos umbrales de la tierra prometida, hay veces que nos olvidamos y nos dejamos cautivar o nos dejamos llevar por los afanes de esta vida. Pero dice que esta es la nota tónica de las Escrituras. Primeramente, el Salvador le prometió a Adán y Eva que su hijo vendría a estripar la cabeza de la serpiente, y sabemos que esto se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Luego el Salvador prometió que Él volvería nuevamente, primeramente en espíritu, para santificar nuestros templos, para que cuando Él viniera por segunda vez, que también lo prometió y así lo creo, es que ya estuviésemos preparados y listos para estar delante de su presencia. En conclusión, el centro de nuestro mensaje ha de ser Cristo, hermanos. Dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1-3, el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fue a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Que este sea el centro de nuestro mensaje, hermano. No podemos sacar a Cristo de ninguna de estas verdades. Si nosotros vamos a predicar la ley, mostremos a Cristo. Si vamos a predicar del Padre, mostremos a Cristo. Si vamos a predicar de la justicia, la misericordia de Dios, mostremos a Cristo en todas las verdades. Si vamos a predicar lo que es profecía, siempre el centro de nuestro mensaje ha de ser Cristo Jesús, porque a este fue el que eligió el Padre y lo santificó para que viniese a mostrar su gloria. Y sabemos, hermanos, que esa gloria que Él reflejó, que era la gloria del Padre, Él quiere que nosotros la reflejemos para que así como Él santifica al Padre a través de su vida, nosotros lo santifiquemos a Él por medio de la nuestra. Así que, hermanos, es importante conocer el carácter del Padre Celestial, que es justicia y misericordia. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es importante comprender el carácter de Dios tanto en su justicia como en su misericordia, porque sabemos que cuando nos vamos para los dos extremos, entonces desfiguramos el carácter de Dios. Cuando nos vemos solamente la justicia de Dios, no vamos a ver salvación, pero cuando solamente vemos la misericordia de Dios, no vamos a poder ver la santificación. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, Satanás está determinado a que los hombres no vean el amor de Dios que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para salvar a la raza perdida.
pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. Satanás está empeñado en que nosotros no conozcamos el carácter de Dios, que no conozcamos ni su justicia y mucho menos su amor, porque sabe que este amor, cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, esto de cierta manera subyuga nuestros corazones y hace de que nuestros corazones lo deseen vehementemente y queramos ir hacia Él. Y sabemos que el Salvador dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera, sino que por el contrario, Él hará esa obra de santificación. Por eso Satanás está empeñado en que nosotros no conozcamos al Padre Celestial. Otra de las verdades importantes es poder exaltar a Jesús en nuestras vidas a través de la fe y de las obras. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que la fe, por medio de la fe es que nosotros podemos vencer, pero acá nos dice que aquel que cree en qué o en quién, sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante esta preciosa verdad para que nosotros podamos vencer el pecado en la carne. Es creer que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Si nosotros vemos a Cristo de una manera diferente, estas palabras no pueden santificar nuestras vidas porque no estamos creyendo en una verdad genuina, porque la verdad es que Jesús es el Hijo engendrado de Dios. Dice la sierva del Eterno en Mensajes Selectos: el objeto de todo ministerio es mantener oculto el yo y hacer que aparezca Cristo. La exaltación de Cristo es la gran verdad que han de revelar todos los que trabajan en palabra y doctrina. Dice que esta es la gran verdad, la exaltación de Cristo. ¿La vez de qué? De nuestras vidas. Porque desafortunadamente hoy en día se han levantado muchos ministerios, pero ¿cuál es el motivo o el propósito de estos ministerios? Es la exaltación propia, es el ganar más adeptos a su propia doctrina, es ganar seguidores para sí mismo, o es llevar todos estos seguidores finalmente a Cristo. Nosotros tan solo somos instrumentos, pero nuestra tarea es conducirlos a Jesús, es que ellos tengan una relación vital y viva con Dios, no que se apeguen a un hombre, porque nosotros los hombres somos seres falibles y podemos errar, y cuando el hombre cae, si nosotros tenemos la mirada puesta en ellos, nosotros vamos a caer juntamente con ellos. Pero si nosotros los guiamos a Cristo en el día de mañana, no importa qué suceda con este instrumento, finalmente esta persona va a estar fundada en la roca. Dicen Joya de los Testimonios, tomo 2: muchos fijan los ojos en la terrible perversidad que existe alrededor de ellos, la apostasía y la debilidad que hay por todas partes, y hablan de estas cosas hasta que su corazón está lleno de tristeza y duda. Mira que una de las cosas, hermanos, es que la fe del ser humano se ha debilitado en gran manera porque primero no conocemos verdaderamente quién es el Padre y quién es el Hijo, y segundo porque nosotros nos dejamos espaciar, estamos tan bombardeados por medio de la maldad a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de lo que nosotros constantemente vemos, que nos espaciamos en el poder de Satanás y no nos estamos espaciando en el amor de Dios, no nos estamos espaciando en Cristo Jesús y su doctrina. Dice: hacen predominar ante sus mentes la obra magistral del gran engañador, se espacían en los rasgos desalentadores de su experiencia, al par que parecen perder de vista el poder y el amor sin par del Padre Celestial. Cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos concentrados hacia Dios, no vamos a desanimarnos, porque sabemos que aunque somos tentados, podemos ser vencedores por medio del Cristo Jesús. Muchas veces estamos desanimados, podemos tener confianza en Cristo Jesús. Todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida se concentra en Él. Pero si nosotros nos ponemos a espaciarnos en el poder del enemigo, en la obra magistral del gran engañador, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desalentar. Dice: todo esto está conforme con la voluntad de Satanás. Es un error pensar en el enemigo de la justicia como revestido de poder tan grande cuando nos espaciamos tan poco en el amor de Dios y en su poder. Es cierto que el enemigo es mucho más poderoso que nosotros, pero también es cierto que Cristo es mucho más poderoso que Satanás y que Cristo está al lado de nosotros como un poderoso gigante que desea darnos fuerzas,
que nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a fin de que este poder del enemigo no prevaleciera sobre nosotros. Pero esto solamente se puede cumplir cuando nosotros concentramos nuestros pensamientos hacia Él y ponemos nuestra mirada en el cielo. Dice, debemos hablar del poder de Cristo. Somos completamente impotentes para rescatarnos de las garras de Satanás, pero Dios ha señalado una vía de escape. El Hijo del Altísimo tiene fuerza para pelear la batalla por nosotros, y por aquel que nos amó podemos hacer más que vencer. Gloria a Dios, hermanos. Por medio de Cristo tenemos la plena seguridad de que así como Él venció, nosotros podemos vencer con Él. Así que no nos desanimemos cada vez que nos sintamos desalentados, cada vez que nos sintamos tentados, cada vez que estemos pasando por pruebas y dificultades. Recordemos que ya Cristo vivió toda esta vida y que Él venció y que ha prometido que nosotros también podremos vencer por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu. Otra de las verdades que se deben predicar es la dádiva del Espíritu de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esta es una verdad preciosa, porque la obra de la redención no hubiese tenido valor si Cristo no hubiese continuado con esta obra por medio de la dirección de su Santo Espíritu. Sabemos que su sangre es la que nos limpia de pecado, pero es su Espíritu el que nos vivifica y el que hace que el carácter del Padre pueda ser implantado en nosotros. Dice en Mensajes Selectos, Cristo, el gran Maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir. Muchas verdades, hermano. Pero dice, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. Esta fue la verdad que Él más nos quiso transmitir cuando vino acá a la tierra. Porque Él quería que nosotros entendiésemos que nosotros no teníamos poder para vencer por nosotros mismos, que solamente por medio de esta dádiva que Él nos ha prometido es que nosotros podemos recibir la santificación, es que nosotros podemos vencer el pecado, es que nosotros podemos llegar a ser justos delante de Él. ¿Cuán grande cosa predijo para la iglesia debido a este don? Sin embargo, ¿cuál es el tema que menos se trata ahora? ¿Qué promesa es la que menos se cumple? Ocasionalmente se da un discurso sobre el Espíritu Santo y luego se deja el tema para una consideración posterior. Dice la sierva del Eterno que nosotros deberíamos orar más por esta promesa. Deberíamos hablar más de esta promesa y deberíamos interesarnos más en esta promesa, y entonces ella vendría a nuestras vidas. Porque es que hoy en día la iglesia se encuentra débil y a punto de flaquear, porque el pueblo de Dios se encuentra en un estado tan pasivo, porque el poder del Espíritu no ha llenado nuestros corazones. ¿Pero por qué es, hermano? Porque esta promesa no es apreciada como debería apreciarse. Hablemos más de Él, oremos más por Él, porque este es el don más precioso que Dios ha prometido a su pueblo. El primero ya nos lo concedió y fue la humanidad de Cristo aquí en la tierra, su muerte en la cruz, porque sabemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero esta segunda promesa también es importante para nuestras vidas, y es que una vez que Cristo resucitó, ascendió al Padre y volvió a recibir la gloria que Él tenía junto con el Padre, entonces Él envía su vida, su espíritu. Ese soplo de vida espiritual lo envía para que nosotros podamos ser vivificados y para que la vida que nosotros vivimos ahora no la vivamos en la carne, sino que la vivamos por fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Espero que esta meditación haya sido de bendición. Perdone que me extendí un poco, pero bueno. Este era lo que les quería compartir a ustedes en esta mañana. Y recuerden que Cristo viene pronto. Preparémonos. Nuestra esperanza al fin se consumará.